Buenos días. Buenos días, licenciado, compañeros. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Ya se está incorporando. Solo hay 4 personas por el momento. Este día vamos a platicar. Hoy es 26 de noviembre. Ya solo van quedando 3 clases. Sí, 3 clases quedan. Vamos a hablar del beneficio de separación. Bueno, veo que ya hoy sí hay más público. Hay más personas que se han incorporado a la clase. 3, 4, Buenos días, 5, 6. una Buenos consulta. días. ¿Sí? Solo quería saber cuándo iba a ser el parcial diferido. Mira, no me acuerdo, pero creo que el viernes vencía el plazo para... Sí, ya ¿Cómo se lo llama? cancelé. Solo quería saber cuándo iba a realizar usted el parcial. Sí, no, tiene que ser un día miércoles, tendría que ser, pero en este momento no tengo a la mano la fecha. Vaya, está bien. Ahí se los voy a informar. Bueno, Tendría que muchas gracias. ser, bueno, voy a verificar mejor, no vaya a ser que... A ver, permítanme. Aquí está el calendario académico. Quiero tercer parcial, cuarta evaluación. Examen diferido, cuarta evaluación es del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Y vamos a ver, ¿cuándo cae? Es desde mañana, ¿no? Desde el lunes. Pues sería el próximo miércoles, del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Entonces, hoy estamos 26, 27, 28, el 30. El 30 de noviembre va a ser el examen diferido. Bueno, muchas gracias, licenciado. O sea, sería el próximo miércoles. Vaya, vamos a seguir con estos temas, ya los últimos temas de la asociación. Vamos a ver el beneficio de separación. Vaya, sobre este punto es importante mencionar que cuando fallece la persona y se abre la sucesión y se da la aceptación de la herencia, entonces, como acuérdense que el heredero sucede al causante en todos sus bienes, derechos y obligaciones. Lo sucede en todo. Entonces, el patrimonio del causante se confunde con el patrimonio del heredero, es decir, pasa a formar parte de su patrimonio. Pero puede suceder que el heredero tiene muchas deudas. El heredero tiene un montón de deudas. Y que el patrimonio del causante, pues, puede cubrir todas las deudas que él tenía. Entonces aquí se dan dos tipos de acreedores. Por una parte están los acreedores del causante, o sea, los acreedores de la herencia. Y también, por otra parte, tenemos los acreedores testamentarios. Estamos hablando de los acreedores del causante y los acreedores testamentarios. Entonces, acá lo que sucede es que
puede ser que a los acreedores del causante, los acreedores hereditarios, ¿verdad?, les convenga mejor que se les pague con el patrimonio de este que dejó el causante. O sea, a ellos les interesa que se les trate como si existiese todavía el causante. Porque puede suceder que el heredero tiene deudas. El heredero tiene muchas deudas, ¿no? Y entonces, al tener muchas deudas, el heredero tiene acreedores particulares, sus propios acreedores. Y entonces, si se confunde ese patrimonio del causante con el heredero, si hace un solo patrimonio, hay una aceptación pura y simple del heredero. Entonces, a los acreedores del causante les va a perjudicar. ¿Por qué les va a perjudicar? Porque van a tener que concurrir con los acreedores ¿cómo se llama?, del heredero. Y entonces ahí se les vuelve más complicado recuperar su crédito. Entonces tenemos dos tipos de acreedores, los acreedores hereditarios y los testamentarios. ¿Cuáles son los testamentarios? Si decimos que los acreedores hereditarios son los del causante, los que él tenía en vida, ¿cuáles serían los testamentarios? ¿Sí? Alguien levanta la mano. Yo veo una mano levantada aquí. ¿De quién será? Míale, Vaya, usted quería tiene una participar. consulta, pero es con respecto al seminario de que si se podía ocupar en la materia. No, fíjense que no me han dado indicaciones a mí. No me han dado Muchas gracias. indicaciones. Sí, yo en la clase anterior les dije que son los coordinadores los que le... ¿Y sobre qué es el seminario? Ya le digo. Sí, a mí no me han dado ninguna indicación. Entonces, si no me han dado indicación, pues yo les dije que un trabajo va a valer 40% sobre la donación revocable y la donación irrevocable. Y todos los grupos van a hacer ese trabajo. No les he subido la guía todavía, pero ya están informados. Van a hacer un pequeño trabajo sobre la donación revocable e irrevocable, todos los grupos. Y eso va a valer 40%. Se Bueno. llama peticiones penitenciarias sobre libertad condicional. Ah, ya, sí, Bueno, el derecho todo se relaciona, pero ahí estamos hablando de derecho penitenciario, más en el área penal, no en el área civil. Quizás por eso no me han dicho nada. Bueno, entonces yo les preguntaba a ustedes cuáles son, si los herederos del causante son los herederos hereditarios, valga la redundancia, ¿cuáles son los herederos testamentarios? Los que están en el testamento. Ajá, ¿y cuáles son esos, pues? No sé, creo que no entiendo la pregunta, Lick. ¿Cuáles son? Rivera García, vamos a ver. Rivera García, ¿qué dice? Perdón, pero es que, como decía la compañera, los que están en el testamento son los testamentarios. Ahora, no sé si se refiere al Pero título. ¿cuáles son los acreedores testamentarios? Esa es la pregunta. Acreedores. Sí. Son los que, a ver, son los a los que les debía el causante. Son las deudas que tenían Esos son los directamente. acreedores hereditarios. Los testamentarios, ¿cuáles son? Quizás podrían ser los que el causante reconoce como acreedores en el testamento, Lick.
No. Es que, es decir, si el heredero no hace uso del derecho de inventario, entonces él automáticamente al heredar, hereda los activos, digamos, los bienes y las deudas. O sea, una vez acepte la herencia sin beneficio Sí. de inventario. Pero O sea, ¿cuáles son los acreedores testamentarios? No me ha respondido. Vaya, miren, los acreedores testamentarios son los legatarios, o sea, aquellas personas a las cuales el testador les dejó un legado. Puede ser de especie, o cuerpo cierto, o de género. Entonces, ellos se van a entender con los herederos universales, ¿no? Y los acreedores hereditarios son los acreedores que tenía en vida el testador. Merlo, José, iba a decir algo. No, Lick, se me iba a Va. activar el... Vaya, entonces estamos aquí con los acreedores. Entonces resulta que este derecho de petición de el beneficio de separación lo solicitan los acreedores hereditarios y testamentarios. Y este derecho, Perdón, ¿sí? licenciado, entonces, no sé si los acreedores testamentarios son los legatarios, decía. Serían los legatarios de género y de especie o cuerpo cierto. Y los acreedores Hereditarios Ajá. son los que tenían en vida el testador. Ok, gracias. Acuérdense que en el caso de los legatarios, ellos se abocan a los herederos. Los herederos son los que tienen que cumplirlo. Por eso les llama acreedores. Ya, sin perjuicio de que si las deudas no alcanzan, si el patrimonio no alcanza, también se van a ver perjudicados, ¿no? Con los acreedores que tenía el heredero. Vaya, pero aquí tenemos que tanto el heredero tenía sus acreedores como tanto el causante tenía sus acreedores como el heredero los tiene. Entonces, el objetivo de este beneficio de separación es que se separe el patrimonio del causante con el patrimonio del heredero. Y lo piden los acreedores del heredero. Y los testamentarios también lo pueden pedir, pero debe ser declarado judicialmente, o sea, debe ser declarado por un juez. Y deben de invocarlo, es decir, se van a ver beneficiados con este beneficio de separación aquellos acreedores que lo soliciten. Ahora bien, este beneficio de separación no es aplicable a los acreedores del heredero, porque el objetivo de esta petición o este beneficio de separación es que se pague preferentemente a los acreedores del heredero y a los acreedores testamentarios con el patrimonio del causante. Ese es el objetivo, que se pague con el patrimonio del causante. Entonces, resulta y que se les pague preferentemente, sin tener que concurrir con los herederos, con los acreedores del heredero, porque ahí se va a ver minada su petición, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, porque si se acepta, si no se pide este beneficio de separación, va a significar que se va a consolidar un solo patrimonio. Y entonces, al momento de que quieran hacer efectivos sus derechos, los acreedores van a tener que lidiar también con los acreedores del heredero, porque él es el que continúa en el ejercicio de los derechos del causante. Que la sucesión, desde el momento de la aceptación de la herencia, se aplica en forma retroactiva hasta el día siguiente del fallecimiento del causante. Desde ese momento, el heredero
se considera continuador de los derechos y obligaciones del causante. Entonces, como que si el patrimonio desde ahí es de él. Entonces, esa situación les puede causar algún tipo de perjuicio a los acreedores del heredero y a los acreedores testamentarios, ¿no? Porque puede suceder que el heredero no tiene bienes, solo deudas. Imagínense que solo deudas pueda tener. Y hereda un patrimonio que tiene también deudas y obligaciones. Por ahí solo va a salir beneficiado. Y en ese sentido, puede suceder que se vea afectados los patrimonios, perdón, los acreedores hereditarios, cuando el heredero es insolvente. Ahora bien, aquí también podemos ver que el heredero tiene derecho al beneficio de inventario, ¿no? Ya hablamos del beneficio de inventario, que lo que piden en el caso del beneficio de inventario es que todas las deudas que tenga ese patrimonio que se le está heredando se paguen con el patrimonio del causante y que no le afecten a su patrimonio. Porque si se unen los dos patrimonios, se confunden, entonces, como él es el continuador del causante, va a responder de forma ilimitada por las deudas que tenía el causante, incluso con su propio patrimonio. Entonces, el objetivo de solicitar el beneficio de inventario, que no le afecte su patrimonio al heredero, que las deudas se paguen y si queda un remanente, pues bienvenido sea. Y si no queda remanente y aún así es insuficiente el patrimonio del causante, no se va a ver afectado el heredero, porque ya no va a tener responsabilidad, porque aceptó con beneficio de inventario. Ya no puede afectársele su patrimonio. Entonces, el objetivo del beneficio de separación es ese. Miren, aquí está un ejemplo. El difunto, por ejemplo, dejó bienes por valor de 200,000 y deudas por igual cantidad. El heredero tiene deudas por 200,000 y carece de bienes. Imagínense. Si vemos en este ejemplo, si el patrimonio del causante era 200,000 y las deudas 200,000, con el propio patrimonio se pagan las deudas. Por eso la importancia de pedir el beneficio de separación. Pero si no lo piden, ¿qué sucede? Que como el heredero tiene deudas por 200,000 y no tiene bienes, significa que se van a incrementar las deudas en 400,000, porque se va a hacer un solo patrimonio. Y solo va a tener ingresos por 200,000. Entonces ahí les va a afectar a los acreedores, porque solo van a tener derecho al 50% de sus créditos. Entonces ahí se va a ver beneficiado el heredero insolvente. Y por ese motivo es que se ha creado el beneficio de separación, para que los acreedores hereditarios y los testamentarios puedan invocarlo ante el juez y el juez lo debe declarar con el objetivo de que se paguen sus deudas con el patrimonio que dejó el causante y que se les pague preferentemente. Una vez que se les haya pagado sus deudas, bueno, ya lo que resta se suma al patrimonio del heredero y él va a tener que pagar las deudas que él tiene. Ese es el objetivo. Entonces, lo podemos definir, aquí tenemos una definición. Un beneficio que impide la confusión de los patrimonios del difunto y del heredero y permite a los acreedores hereditarios y testamentarios pagarse con los bienes del difunto, con preferencia a los acreedores propios del heredero. Ese es
digamos, podríamos decir una definición y al mismo tiempo un objetivo. Entonces, al separar los patrimonios, pues ya las cosas quedan más claras, ¿no? Para el pago de los créditos. Sí, tengo una duda. ¿Sí? Vaya, ese beneficio lo piden los acreedores, pero Sí. mi consulta, no sé, es como una cosa que se me viene a la mente. ¿Cómo es que, digamos que yo soy la heredera? ¿Cómo sería que mis acreedores se dan cuenta que yo voy a tener una herencia? Ajá. Si es que cuando se abre la sucesión, es obligación de los herederos publicarlo. Es parte de las cargas testamentarias. Se recuerda la disposición que se debe publicar Ujú. en el diario oficial, se debe publicar. Hay edictos que se mandan a publicar en periódicos, bueno, en el diario oficial, pero pueden publicar en periódicos de circulación. Eso por una parte. Por otra parte, cuando fallece alguien, a veces se ponen esquelas en los periódicos, ¿verdad? O todo el mundo se da cuenta, no se salva. Pues sí. Pero Entonces, no es, ajá, el solo si objetivo de tengo hacer mala la suerte que publicidad, se den cuenta. no, el objetivo es la publicidad precisamente Ajá, para que los que tengan interés ajá. en esa herencia puedan abocarse al proceso. Y tienen interés los acreedores. Eso es. Así está establecido en la ley. No es que es algo secreto, porque entonces no tendría objeto. Sí, solo me surge esa duda de, no sé, es como ponerme a pensar si mis acreedores tienen a alguien pendiente de los edictos, a ver cuando yo vaya a tener una herencia y poder como estar listos para eso. Pues mire, tendría que vivir la experiencia para darse cuenta que Ajá, sí, no, eso gracias. la gente anda, por decirlo así, en la jugada. La gente no. Mm, Y por eso es que se da la publicidad, ¿no? La ujú. ley garantiza la publicidad de ese proceso. Bueno, gracias, De Ligia. tal manera que los interesados puedan concurrir, ¿no? Vaya, vamos a leer el artículo 1258. Aquí lo tenemos, 1258, quiero ver. Vic, una pregunta. ¿Sí? Pero en donde usted me habla del beneficio de separación, no es el mismo beneficio de inventario, ¿o sí? No es lo mismo. Vaya, vamos a Ah, ver, dígame qué es el beneficio de inventario. el beneficio de ¿Y inventario, quiénes tienen derecho? ¿Quiénes tienen derecho al beneficio de inventario? Vamos a ver. yo entiendo que tienen derecho los herederos universales. Ajá. En ¿Y en este qué caso consiste? solicitan recuento del patrimonio que ha dejado el causante para ver si este alcanza para pagar las deudas y no afectar su propio patrimonio. Ajá. Vaya, Eso eso es es lo el... ¿Y qué es el beneficio de separación? Otra persona que le ayude con lo que hemos platicado en este momento. ¿Quiénes tienen derecho al beneficio de separación y por qué? ¿Cuál es el objeto? Es que creo que usted entró un poco tarde a la clase, ¿verdad? Vamos a ver. sí, es bien entre que como unos 10 minutos después. Ajá, vamos a ver. Rivera, ¿qué ha entendido usted por beneficio de separación? Oliver. Buenos días. En este caso, la separación es del acreedor, ¿verdad? Lo que busca él es recuperar lo que le adeuda, ya sea el causante o el beneficiario, porque una vez acepte la herencia, se vuelve un solo patrimonio. Entonces los deudores van a ir sobre la masa patrimonial y entonces ahí se ve disminuido su opción de hacer efectivo su adeudo. Entonces ellos son los interesados en que se haga la separación, digamos que sea el del causante, porque en el caso del ejemplo que usted ponía, ellos recuperan sus 200,000, pero si ellos no hacen la separación, como
heredero tiene deudas, pero no tiene activos, lo que podrían recuperar en el mejor de los casos sería el 50% de lo que adeudaba el causante. Eso es lo que he entendido. Vaya, en otras palabras, el beneficio de separación es un derecho que tienen los acreedores hereditarios, los acreedores que tenía el causante en vida, y los testamentarios, o sea, los legatarios. ¿Y en qué consiste? En primer lugar, se debe de invocar, se debe de solicitar judicialmente, y el juez lo va a decretar. Consiste en solicitar que se separen los patrimonios, el patrimonio del causante y el patrimonio de los herederos, para que con el patrimonio del causante se les pague preferentemente la deuda, o sea, el crédito. Porque puede suceder que el heredero solo tenga deudas, porque el heredero tiene también deuda, tiene sus acreedores, y no tenga patrimonio. Y como cuando se acepta la herencia pura y simple, básicamente lo que se hace es consolidar el patrimonio del causante con el patrimonio del heredero, porque el heredero es el continuador en los derechos, obligaciones del causante desde el día de su muerte. Entonces, ¿qué sucede acá? Que eso les puede afectar a los acreedores, porque los acreedores del heredero y a los testamentarios, porque tendrían que lidiar también con los acreedores del heredero. En cambio, si piden la separación de bienes, lo que están solicitando es, mire, yo lo que quiero es que se separen esos patrimonios y que se me pague preferentemente a mí con el patrimonio del causante. No quiero nada que ver con los acreedores del heredero. Ese es el objetivo. Entonces, es un derecho que tienen los acreedores y el beneficio de inventario es un derecho que tienen los herederos. ¿Estamos? Sí, Liquín, ahora sí lo entendí. Perfecto. Ahí vamos a leer el 1258. Alguien que me haga el favor de leerlo. Se lo leo, Liquín. Sí, por favor. Los acreedores hereditarios y acreedores testamentarios podrán pedir que no se confundan los bienes del difunto con bienes del heredero, y en virtud de este beneficio, beneficio de separación tendrán derecho a que los bienes del difunto se le cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias con preferencia a las deudas propias del heredero. Vaya. Entonces, ese es el objetivo. Porque si se une o si se permite la aceptación pura y simple por parte del heredero, el patrimonio del causante con el patrimonio del heredero se va a unir en uno solo. Las deudas del causante se van a entender que las adquirió el heredero, pero además el heredero tiene sus propias deudas. Y entonces ahí los acreedores hereditarios y testamentarios van a tener que concurrir con los herederos con los acreedores del heredero. Y eso es lo que no quieren. No, primero que se me pague con el patrimonio del causante. Y lo que reste que le quede al heredero y que él pague sus propias obligaciones. Entonces, ¿quiénes lo pueden solicitar? Los acreedores hereditarios. A los legatarios de género también les sirve. Acuérdense que el caso de los legatarios de especie o cuerpo cierto, estos adquieren su derecho sobre el legado desde el momento en que fallece el causante, ¿no? En cambio, los de género, como es bien indeterminado, ¿no? Ellos pues tienen que esperar, ¿verdad?
que se defina la situación ahí, porque los de género, por la naturaleza del legado, ellos tienen que esperar, ¿verdad? No adquieren desde el momento en que fallece el causante el derecho, el dominio sobre esos bienes, cosa diferente con los legatarios de especie o cuerpo cierto. Entonces, los acreedores hereditarios y testamentarios son los que tienen derecho a solicitarlo. Así lo dice el artículo 1259. Para que pueda impetrarse el beneficio de separación, no es necesario que lo que se deba sea inmediatamente exigible. Basta que se debe a día cierto o bajo condición. Aquí se debe cumplir la condición, ¿verdad? Vaya, pero aquí estamos viendo quiénes son los que tienen derecho a solicitarlo. Ahora bien, los acreedores del heredero no pueden acogerse a este beneficio, porque ese beneficio solo es aplicable para los acreedores hereditarios y testamentarios. Precisamente lo que tratan de evitar es tener que concurrir con los acreedores del heredero. Y ya lo dice en 1261, los acreedores del heredero no tendrán derecho a pedir a beneficio de sus créditos la separación de bienes de que hablan los artículos precedentes. Entonces, en términos generales, y ya aterrizando un poco contra quién, cuál es el objetivo en realidad, contra quién se pide este beneficio o cuál es el objetivo. En realidad lo que se pretende es evitar concurrir con los acreedores del heredero. Es decir, no quieren nada que ver con los acreedores del heredero. Ellos, pues, que se paguen con el patrimonio del heredero. Entonces, al final, el beneficio es contra los acreedores personales del heredero. Porque lo que se trata de conseguir es un pago preferente con el patrimonio del causante. Y este beneficio, pues, se puede pedir respecto de todos los acreedores de los herederos, que pueden ser varios, puede ser uno, o contra alguno de ellos. Porque la cuestión aquí, lo importante es que como a estas alturas ya se hizo el inventario de bienes, ¿verdad? Ya se tiene y acuérdense que cuando se hace el inventario, deben de concurrir al inventario también los acreedores. No solo los herederos y los legatarios, también los acreedores. Entonces, ya teniendo claridad de cómo está compuesta esa masa hereditaria, ese patrimonio, ya se puede decidir contra quién se va a solicitar este beneficio, ya sea contra un heredero en particular, un acreedor de heredero, o contra todos los acreedores de los herederos. Y sobre todo aquel heredero que esté insolvente, que tiene problemas de deudas y que con la herencia se va a ver beneficiado, porque le va a ayudar a pagar ese patrimonio, el causante le va a ayudar a pagar su deuda. Entonces, ¿cuáles son los bienes? ¿Cuáles son los bienes por los cuales se puede pedir el beneficio de separación? Todos los bienes que integran ese patrimonio que ha dejado el difunto, pueden ser muebles o inmuebles, corporales o incorporales, ¿no? Todos esos bienes de ese patrimonio pueden ser objeto de la separación. Inclusive puede suceder que ¿cómo se llama? El causante tenía créditos en contra de los herederos, ¿no? Y también esos créditos se van a separar, porque aquí no opera la confusión como modo de extinguir las obligaciones. ¿Qué es la confusión? ¿Se recuerdan ustedes qué es la confusión? La confusión
¿Qué es? ¿Qué es la confusión? ¿No se recuerdan? Es un modo de distinguir las obligaciones. Cuando la calidad de deudor y acreedor se confunden en una misma persona. Es bien raro que se dé eso, pero se da. En esos casos se extingue la obligación. Se extingue la obligación. Entonces, si el difunto tiene créditos en contra del heredero, no opera la confusión, porque como cuando se une el patrimonio del heredero con el patrimonio del causante, se hace uno solo, y el heredero es un continuador de ese patrimonio, entonces, al pedir el beneficio de separación, no opera la confusión. Si no se pide, sí va a operar, ¿verdad? Incluye también los frutos naturales y civiles de los bienes hereditarios, que ya lo oíamos en la clase anterior. Habíamos dicho cuáles son las diferencias. Los civiles interviene la mano del hombre, como los intereses. Los naturales no intervienen la mano del hombre. Los frutos que pueden ser naturales, ¿no? Las cosechas, etc. Entonces, como decíamos, el beneficio de separación debe ser decretado judicialmente. Pero la ley exige un requisito adicional para que opere. Los créditos, o sea, los créditos de los acreedores no deben de haber prescrito. Si no ha operado la prescripción, procede el beneficio de separación. Pero si ya operó, no procede. Entonces, ese es otro requisito que exige la ley. Así lo establece en el 1260, inciso primero, y en el 1262, que lo vamos a leer. Vaya. Alguien que me lea en 1260, solo el inciso primero. Si gusta, le ayudo. Hágame, por favor. El derecho de cada acreedor a pedir el beneficio de separación subsiste mientras no haya prescrito su crédito. Vaya, pero ya, no, gracias. Solo hasta ahí, solo hasta ahí. Vaya. Ahora, en 1262, alguien que me lo lea. Obtenida la separación de patrimonios por alguno de los acreedores de la sucesión, aprovechará a los demás acreedores de la misma que la invoquen y cuyos créditos no hayan prescrito o que no se hallen en el caso del número 1 del artículo 1260. Vaya. Entonces, exige este requisito también que no hayan prescrito los créditos, porque si ya operó la prescripción, usted puede pedir el beneficio de separación y no va a proceder. Ahora, aquí podemos ver que se dan diferentes tipos de efectos entre los diferentes sujetos que están involucrados en una apertura de herencias o en una sucesión, entre los acreedores hereditarios y los testamentarios, entre los acreedores de la sucesión y los acreedores personales del heredero, y respecto del heredero o heredero. Vaya, en el caso de los acreedores hereditarios y testamentarios, pues no tiene mayor incidencia el beneficio de separación, porque cada quien actúa de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Y no les afecta. En cambio, entre los acreedores de la sucesión y los acreedores personales del heredero, ahí sí tiene incidencia el beneficio de separación, porque son estos precisamente los que se ven afectados, los acreedores personales del heredero, porque los acreedores de la sucesión lo que quieren es que se separe el patrimonio para efectos de que no se les vaya, se les pague con ese patrimonio preferentemente y que no se confunda su derecho con los acreedores personales del heredero. Y respecto del herederos, pues tampoco. El heredero básicamente es
no tiene nada que ver con el beneficio de separación, porque en él opera el beneficio de inventario. Entonces, como les decía, los efectos entre los acreedores, pues los acreedores, cada quien responde o actúa de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, no existe ningún tipo de modificación de las relaciones entre los acreedores de la asociación, porque ellos siguen manteniendo su derecho. Siguen manteniendo su derecho independientemente de la muerte del causante, como que si todavía existiese el causante. Entonces, el objetivo es que acá los acreedores de la asociación gozan de preferencia. Ahora, en el caso de los acreedores testamentarios, acá pues ellos se van a hacer presentes al momento que se abra la asociación, cuando se lee el testamento. Y ellos responden por sus propios intereses también. Entonces, a esto no les afecta para nada. Pero en cambio, los efectos entre acreedores de la asociación y los personales del heredero, los acreedores personales del heredero, ahí sí se da una modificación. Porque a los acreedores personales del heredero sí les puede interesar que el heredero acepte de manera pura y simple la herencia y que no se solicite el beneficio de separación, porque se va a aumentar el patrimonio del heredero. Entonces las posibilidades de que se les paguen sus créditos se van a ver mejoradas. Entonces acá se pueden dar diversas situaciones. Primero, que los acreedores hereditarios testamentarios tienen derecho a que se les satisfazca en sus créditos con preferencia a las deudas propias del heredero. Ese es el objetivo. Así lo dice el 1258, que ya lo leímos, ¿verdad? Así lo dice el artículo. Luego, una vez que se les ha pagado a estos, el saldo que sobre se agrega al patrimonio del heredero para que esto cumpla con sus propias obligaciones. Se suma la masa al patrimonio del heredero y bueno, este tiene que cumplirle a sus propios acreedores. A sus propios acreedores y también a aquellos acreedores hereditarios y testamentarios que no gocen del beneficio de separación. ¿Y quiénes son los que no gozan del beneficio de separación? Aquellos acreedores hereditarios y testamentarios son los que no lo solicitaron, porque es un requisito indispensable para gozar del mismo que se solicite. Si no se solicita, no tiene derecho. Es decir, alguien lo solicita, lo invoca y este puede favorecer a todos los acreedores hereditarios y testamentarios que lo invoquen. Pero si no lo solicitan, se fregaron. Y entonces, con lo que sobre, que se agrega al patrimonio del heredero, ellos van a concurrir con los otros, ¿no? Con los acreedores del heredero. Vamos a ver el 1262, inciso segundo. El sobrante, si lo hubiere, se agregará a los bienes del heredero para satisfacer a sus acreedores propios, con los cuales concurrirán los acreedores de la sucesión que no gocen del beneficio. Ahora bien, cuando ya se terminaron, se agotó los bienes y entonces resulta que no alcanzó el patrimonio. Aquí puede suceder también que, bueno, primero puede ser que el patrimonio alcanzó y se satisfizo los créditos de los acreedores hereditarios testamentarios. Ahí pues ya en 1263 dice, lo dicho se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el 1235, inciso tercero. Bueno, ¿qué significa? Que
Si alcanzó el patrimonio y se satisfizo el crédito, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede si el patrimonio no alcanzó, ¿verdad? Entonces, en ese caso van a poder perseguir los bienes del heredero, pero ya no van a tener preferencia. Porque cuando el heredero, como ahí, pues el patrimonio no alcanzó y el heredero no pidió con beneficio de inventario, entonces van a perseguir al heredero en su patrimonio, pero ahí ya se van a topar con los acreedores hereditarios, es decir, ya van a tener que concurrir contra esto, ¿no? Y entonces, ahí pues, van a tener que, bueno, van a tener los mismos derechos. Entonces, el requisito indispensable que exige la ley es que este beneficio se solicite. Se solicite por los acreedores que quieran gozar de ese beneficio, valga la redundancia. Así lo dice el 1260, que ya lo leímos, ¿verdad? Inciso primero. El derecho de cada acreedor a pedir el beneficio de separación subsiste mientras no haya prescrito su crédito. Pero no tiene lugar en dos casos, dice. Cuando el acreedor ha reconocido al heredero por deudor, aceptando un pagaré, prenda, hipoteca o fianza de dicho heredero, un pago parcial de la deuda, y cuando los bienes de la sucesión han salido ya de manos del heredero o se han confundido con los bienes de estos, de manera que no sea posible reconocerlo. En esos casos no procede. Vaya, vamos a continuar acá. Entonces, como decíamos, respecto al heredero, herederos, no tiene ningún efecto porque el heredero tiene reservado para sí el beneficio de inventario. Si no pide el beneficio de inventario, va a responder por las deudas hereditarias de forma ilimitada. Pero si lo pide, va a responder hasta la concurrencia del monto heredado. Y si el patrimonio no alcanza, entonces cualquier acción que sigan los acreedores en contra del heredero no va a tener ningún efecto, porque aceptó con beneficio de inventario. Pero si no lo hizo, entonces se fregó, ¿verdad? Se fregó porque va a responder con su patrimonio en forma ilimitada. Así lo dice la ley, deudas ultra vires hereditatis, o sea, en forma ilimitada. Entonces, lo que produce en realidad el beneficio de separación es la preferencia del pago de los créditos a los herederos testamentarios, perdón, a los herederos del causante y a los testamentarios. Ese es lo que produce. Pero si no alcanza ese patrimonio, entonces después los acreedores del causante podrán ejercer la acción en contra del heredero. Pero ahí va a depender si éste aceptó con beneficio de inventario o no. Porque si aceptó con beneficio de inventario, de nada sirve que inicien acciones en contra de él. Ahora bien, si no aceptó con beneficio de inventario, sí debe de responder hasta con su propio patrimonio. Pero van a tener preferencia en este caso los herederos personales. Y a los que no se les aplicaba el derecho de separación. Y después de eso, si sobra algo, le va a quedar al heredero del causante, perdón, al heredero, quiero decir es un trabalengua, a los acreedores del causante y los testamentarios.
Vaya. La extinción del derecho de petición del beneficio de separación. Bueno, tenemos diferentes. Ya vimos algunas. Cuando le ha prescrito el crédito al acreedor. Artículo 1260, inciso primero, y 1262, inciso primero. Ya los leímos esas disposiciones. Si le prescribió el crédito, aquí estamos hablando de una prescripción extintiva, porque no ejerció el derecho en el tiempo establecido en la ley. Entonces, si le prescribió, bueno, perdió. También se extingue por la renuncia, expresa o tácita. El caso de 1260, número 1. Vamos a ver el 1260, número 1. Cuando el acreedor ha reconocido al heredero por deudor, aceptando un pagaré, prenda, hipoteca o fianza de dicho heredero por un pago parcial. Estos son los dos casos en los cuales no procede el beneficio de separación. O sea, el acreedor hereditario acepta como deudor al heredero y se ponen de acuerdo. Entonces, si pide el beneficio de separación, ya no procede. Cuando los bienes de la sucesión han salido de las manos del heredero o se han confundido con su patrimonio, en estos casos ya tampoco procede. Vaya. El tercer caso, se extingue el derecho igualmente cuando los bienes de la sucesión han salido de manos del heredero. Es el 1260, número 2, que, bueno, aceptó la herencia y vendió los bienes. Ahí no procede, pues. Se durmió el acreedor y no solicitó en tiempo el beneficio de separación. Y el otro caso que establece también, que ya lo leímos en 1260, inciso primero, número 2, es cuando los bienes de la sucesión se han confundido con los del heredero. Igual que el caso anterior, ¿vale? Hay un momento para pedir el derecho de separación. Antes de la aceptación pura y simple. En ese momento se solicita, porque de lo contrario se pierde el derecho. Y entonces, ya cuando el patrimonio del heredero forma uno solo con el patrimonio que dejó el causante, entonces los acreedores del causante y los acreedores testamentarios van a tener que recurrir o concurrir con los acreedores del heredero, porque se confundió el patrimonio en uno solo. Y ahí, pues, van a tener que lidiar con los otros acreedores y ahí van, dependiendo de la preferencia que pueda tener el crédito. Se recuerdan, hay diferentes tipos de categorías de créditos y depende, ahí se van a aplicar las reglas del Código Civil en cuanto a la prelación de créditos. Ahora vamos a ver los ejecutores testamentarios. ¿Quiénes son los ejecutores testamentarios? Esta es una cuestión también muy interesante. Resulta que los ejecutores testamentarios son los mismos herederos. Ellos son las personas que deben de responder por las disposiciones que dejó el heredero, que dejó el causante por el cumplimiento de las cláusulas testamentarias que están establecidas ¿cómo se llama? En el testamento. Aquí en nuestro país no existe la figura del albacea. No sé si han escuchado ustedes esa figura. Por ejemplo, en México, el albacea es una persona que es nombrada por el juez o por el mismo testador en su testamento y que él es el que se encarga de administrar los bienes de la sucesión mientras no se define la situación. No hay aceptación de herencia. Entonces, o mientras no se ha dado la indivisión y no se han separado los bienes.
el albacea es el que va a responder. Pocas personas tengo. Bueno, 27. 2, 4, 6, 8, 9. No, 26. Vaya, ya son las últimas clases, ya la gente ya está cansada. Entonces son los herederos, los representantes del testador. Son ellos los que van a continuar en sus derechos y obligaciones. Vamos a leer el 1192, inciso primero. Vamos a buscar aquí. Alguien que me haga el favor de leer el 1192. Buenos días, yo lo voy a Buenos leer. días, hágame el favor. Todo el artículo. Sí, léalo todo, de todos modos lo vamos a ver al final. Artículo 1192. Los herederos o sus representantes legales son los ejecutores de las disposiciones del testador. En el caso de haberse constituido un fideicomiso testamentario o mixto de conformidad con el artículo 1810 y de la ley especial de la materia, se estará a lo dispuesto en el testamento o acto entre vivos en que tal fideicomiso se haya establecido, con tal que el fideicomiso no sea persona incapaz para suceder al que cujus por cuales por cualesquiera de la causa que determinará la ley. Que determine la ley. Que determinará la ley. Gracias. Vaya, entonces, los ejecutores testamentarios son los herederos que son los que en realidad ejecutan las cláusulas testamentarias, o sea, son los encargados de verificar que se cumplan las disposiciones del testador. Ahora, aquí se puede dar una situación que cuando es un solo heredero no hay ningún problema. El problema se puede dar cuando hay pluralidad de herederos. Entonces, ¿cómo van a actuar estos? ¿O cuál va a ser su responsabilidad? En primer lugar, deben de hacerlo conforme a la voluntad del testador, conforme a las disposiciones del testador. Deben cumplir la última voluntad del testador. Y si no es posible, si ellos no se ponen de acuerdo, va a ser el juez competente, el juez de lo civil, el juez primero de lo civil, el que va a dirimir la discordia. Así lo establece el artículo 1193. Lo vamos a ver en 1193. Que es bien cortito, dice el artículo 1193. Habiendo dos o más herederos declarados, todos ellos o sus representantes legales obrarán de consuno durante la prohibición de la herencia, o sea, conforme a las disposiciones testamentarias, como lo quiso el causante o el testador. Y en caso de discordia decidirá el juez. El juez va a decidir en caso de discordia. Vaya, aquí está lo que le comentaba a ¿cómo se llama? A Cornejo. ¿Cornejo qué? Quiero ver. Yo soy malo para... Cornejo Batres. Gloria. Que cuando se da la apertura de la sucesión, los ejecutores testamentarios, es decir, los herederos, están obligados a dar noticia de la apertura de la sucesión por avisos publicados en el diario oficial o en otros periódicos. Ahí se deben de fijar los carteles. Ustedes vean los clasificados. Alguien, me imagino que más de alguno ve los clasificados. Y ahí se ven que hay carteles, ¿verdad? De apertura de sucesión. Entonces, deben de garantizar la publicidad
Deben de publicar los edictos cuando se da la sucesión. Si no lo hacen, van a responder por los daños y perjuicios que puedan causar a los acreedores o a otras personas que se puedan considerar herederos, ¿no? Entonces, ¿quiénes serán los responsables? Los herederos presentes que tengan la libre administración de sus bienes, los respectivos tutores y curadores, todos ellos son obligados. El marido de la mujer, al marido de la mujer heredera que no esté separada de bienes, que aquí no hay separación de bienes. Todos estos van a responder por los perjuicios que le puedan ocasionar a las personas interesadas. Vaya, háganme el favor de leer el 1194 y el 1195. Una persona el 1194 y otra el 1195. Si gusta, la Ok. leo yo con el 194, licenciado. Hágame el favor. Los herederos o sus representantes legales serán obligados a dar la noticia de la apertura de la sucesión por avisos publicados en el periódico oficial o del departamento, si lo hubiere o habiéndolo en carteles que se fijarán en 3 de los parajes más públicos de la cabecera del distrito, para que los acreedores y demás interesados puedan usar de su derecho. Bueno, actualmente lo que se hace es, se publica en el diario oficial y en algún periódico de circulación nacional, en los clasificados. El 1195. ¿Quién me lo lee? Si gusta, le ayudo. Hágame el favor. Artículo 1995. La omisión de las diligencias preventivas en el artículo precedente hará responsables a los herederos presentes que tengan la libre administración de sus bienes, a los respectivos tutores o curadores y al marido de la mujer heredera que no está separada de bienes, de todo perjuicio que ella irrogue a los acreedores. Es el artículo 1195. Entonces, existe una obligación por parte de los ejecutores testamentarios, que son los herederos, de publicar la apertura de la sucesión para que cualquier persona interesada en concurrir con derecho propio a esas diligencias lo pueda hacer. De lo contrario, van a ser responsables de todo perjuicio que puedan ocasionar. La ley lo establece. Que este no es como les decía, no es un proceso secreto. Y si usted no lo hace, va a responder por los daños y perjuicios que le pueda ocasionar a estos terceros. Ahora vamos a comenzar a ver lo que es la partición de bienes, que es, digamos, ya como el último tema de lo que es la sucesión, porque después ya vamos a entrar al tema de la donación revocable y irrevocable. Y bueno, ya les dije que todos los grupos van a hacer un trabajito de la donación revocable e irrevocable. Esos van a ser los temas. Y me lo van a entregar el 9 de diciembre. Yo les voy a subirla. Lo que pasa es que he estado bien atareado, que no he podido, pero ya ustedes están enterados. El 9 de diciembre, que es el día que finalizan las clases, ¿no? Nosotros la última clase la tenemos el 7. Ya vayan trabajando. Eso va a valer 40%. Vaya, cuando hablamos de la partición de bienes, estamos hablando del derecho que tienen los herederos para solicitar que se separe de los bienes heredados, ¿verdad? O que se les entregue la parte que les corresponde. Porque aquí ya hubo aceptación de herencia, ya se definió, ya se pagaron las deudas, etcétera. Entonces, viene lo que solicita el heredero. Bueno, y entréguenseme, que se me entregue mi herencia. Porque antes de que se haga la partición de los bienes,
todo ese patrimonio aún no tiene definida el derecho de propiedad de cada quien, sino que forma una comunidad, es decir, todos los herederos tienen derecho a ese patrimonio, pero no han firmado ninguna convención, ningún contrato. Entonces, mientras no se defina o no se efectúe la partición, no se va a definir el dominio individualizado de sus bienes, sino que los bienes ya van a ver, ya están definidos los herederos, ya se sabe qué parte le corresponde a cada quien, pero hay que hacer la división de esos bienes para entregarle la porción a quien le corresponde y para que esta persona lo pueda inscribir en el registro de la propiedad si son bienes inmuebles. Entonces, esto lo hace el juez, ¿verdad? Entonces, antes de que se dé la partición, estamos en un estado de indivisión. En realidad estamos en una comunidad. Aquí, estas disposiciones que estamos viendo acá son aplicables, o sea, es decir, son las que regulan la comunidad. ¿Se recuerdan de la comunidad? Estamos hablando de que aquí los bienes, ya sabemos quiénes son los herederos, ya sabemos las partes que le corresponde a cada quien, pero aún no se ha definido, no se ha separado esos bienes, no se le han entregado materialmente al heredero para que éste los inscriba donde corresponda. Aquí no. Entonces, estamos en un proceso de indivisión. Ahora bien, acá, pues, cuando hablamos de estos casos de indivisión, estamos hablando de que, vamos a ver la disposición, 2055. Estamos hablando de que lo que generó esto fue el fallecimiento de la muerte del causante, ¿no? Y estamos hablando de un cuasicontrato, que es una figura distinta a la partición de herencia y a la misma indivisión que se da, ¿verdad? En la herencia, pero se aplican las reglas de este cuasicontrato, porque en este momento todos los herederos son dueños de ese patrimonio, pero todavía no se le ha entregado al heredero el dominio de esa propiedad. Y eso se va a hacer cuando se dé la partición. Vaya, vamos a leer estas disposiciones. Alguien que me lea el 2055. Otra persona que me lea el 2056, por favor. Se lo voy a leer. Hágame el favor. Artículo 2055. La comunidad de una cosa, universal o singular, entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasicontrato. Vaya. El 2056. Artículo 2056. Ajá. El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social. Vaya, el 2057 dice, si la cosa es universal como una herencia, que es el caso que nos corresponde, cada uno de los comuneros es obligado a las deudas de la cosa común, como los herederos en las deudas hereditarias.
Vaya, entonces aquí estamos hablando que entramos en un proceso de una comunidad, como estamos hablando que se aplican las disposiciones del cuasicontrato de comunidad, pero porque hay indivisión, porque todavía no se ha definido, ¿no? O no se le ha hecho la entrega material, no se ha hecho la partición. Obviamente que este caso de, ¿cómo se llama? Ha sido generado por la muerte del causante, o sea, de la persona, del testador, ¿no? Entonces, pero también hay que hacer hincapié que no es el único caso en los cuales se da la comunidad. La ley regula este cuasicontrato de comunidad cuando varias personas, este es uno de los casos, el caso de herencia, tienen derecho sobre una cosa común, pero no existe entre ellos ningún contrato, no han celebrado ningún contrato, ninguna convención sobre ese bien, y todos tienen los mismos derechos sobre esa cosa universal, ¿no? Por eso es que no, en este caso dice que no se aplica al nuevo propietario, a los usufructuarios, porque estos tienen derechos diferentes, ¿verdad? El nuevo propietario es el dueño del bien y el usufructuario es el que hace uso y goce de ese bien por un plazo determinado. Pero no puede disponer de ese bien porque el propietario es el nuevo propietario, valga la redundancia, ¿no? ¿Cuándo termina la indivisión? Esto lo establece el artículo 2063, siempre de comunidad. Aquí estamos haciendo ¿cómo se llama? Aplicando las disposiciones del cuasicontrato de comunidad. Por la destrucción de la cosa común, obviamente, se destruye el bien, termina la comunidad. Por la reunión de todas las cuotas de los comuneros en poder de una sola persona. Adquirió el dominio de una persona, termina la comunidad, ¿no? Por la división del haber común. Esto es lo que nos interesa a nosotros, la división del haber común. Entonces, en esos casos, el artículo 2063 dice que termina la comunidad. Ahora bien, la indivisión, cuando se da la indivisión, estamos hablando de que un bien lo poseen varias personas. Hay una comunidad. Luego, pero, cuando se solicita la partición, en ese caso, termina también la comunidad, ¿verdad? Entonces, las reglas del contrato de comunidad se aplican en este caso, como les había dicho al inicio de este tema, a la indivisión hereditaria. Ya el artículo 2064 establece, aquí yo se los he puesto, la división de las cosas comunes y las obligaciones y derechos que de ella resulten se sujetarán a las mismas reglas que en la partición de la herencia. Se aplican las reglas de esta comunidad, ¿no? Del cuasicontrato de comunidad, ¿no? Ahora bien, como les digo, la característica de los cuasicontratos es que no existe ningún vínculo contractual y así tenemos la agencia oficiosa, que es un mandato sin mandante, ¿va? Es decir, que alguien administra los bienes de una persona, pero no existe un contrato de mandato. El pago de lo no debido, que se da por error, que una persona le paga a otra una deuda en la creencia de que es acreedor de él y resulta que se equivocó, no era él el acreedor, sino que otro. O en la creencia que le debe y en realidad no le debe. Y el contrato de comunidad, cuando un grupo de gente son dueños o tienen derecho sobre un bien común, pero no existe ningún contrato
ninguna convención, ningún contrato de sociedad, ninguna convención sobre ese bien. Entonces, son comuneros y todos tienen el mismo derecho y administran la cosa y todos responden por las obligaciones que pueda generarse por ese bien. Entonces, acá pues, esto de la indivisión genera lo que es la partición. Ahora bien, la misma ley establece que el derecho que tienen las personas que se encuentran en indivisión de solicitar la partición. Vamos a ver el 1196. Vamos a buscar 1196. De la participación. El título 9 de la partición de los bienes. Artículo 1196. Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. Es decir, que no puede estar indefinidamente los bienes en indivisión. Ya vamos a ver que la ley establece que son 5 años que puede estar en división. Se puede pedir la prórroga por otros 5 años antes de que se venza. Pero también tienen derecho a pedir la partición, ¿verdad? Para que se defina ese derecho. No puede estipularse por indivisión por más de 5 años, pero cumplido este término podrá renovarse el pacto. Las disposiciones precedentes no se extienden a los lagos de dominio privado, ni a los derechos de servidumbre, ni a las cosas que la ley manda tener indivisas. Aquí, este tipo de bienes, pues aquí no se puede aplicar la partición, ¿verdad? No se van a dividir un lago, o sea, por lógica, por la misma naturaleza de esos bienes, ¿no? No es posible aplicar las reglas de la partición. Entonces, ¿qué genera el artículo 1196? Dos limitaciones. Una es que no pueden convenir la indivisión y la ley suele imponerla a los comuneros, es decir, los partícipes pueden convenir la indivisión y la ley suele imponerla a los comuneros. Es decir, que es un derecho que ellos tienen de decir, miren, porque va a depender del bien, va. Puede suceder, imagínense que sea una finca que produce una serie de frutos y dividirla puede ocasionar algún tipo de perjuicio. Entonces puede suceder que los comuneros, son varios los herederos, son 3 personas los herederos, no les convenga hacer la división de esa finca por la misma naturaleza de ese. Después, poniendo un ejemplo, entonces pueden estar en indivisión por 5 años, dicen. No, ellos convienen que no se dé la indivisión y luego lo van prorrogando. En estos casos, si hay acuerdo de seguir en indivisión, ninguno de los demás puede pedir posteriormente la división. Si existe un pacto entre ellos. Pero esta indivisión no puede durar más de 5 años. Pero se puede prorrogar ese plazo, ¿no? Entonces, el artículo 1196 establece el derecho de pedir la división, siempre y cuando no exista pacto en contrario, y siempre y cuando no sea mayor a los 5 años. Porque si establece un pacto de indivisión de 6 años, bueno, al vencerse los 5 años, necesariamente tiene que darse la partición. Se tiene por no escrito. No puede estipularse pro indivisión, dice el 1196, por más de 5 años. Pero cumplido este término, podrá renovarse el pacto. Pero si lo pide por 6, 7 u 8 años,
Entonces, en ese caso, estamos hablando de que no procede. Entonces, acá, como el derecho de indivisión es un derecho de los herederos, el causante no puede obligarlo en su testamento, sino que solo los herederos. Y como decíamos, el plazo que establece la ley es de 5 años. Si ellos convienen un plazo mayor, se tiene por no escrito. Y expira el plazo. Y entonces tienen que proceder la partición. Se va a considerar que es nulo el plazo superior a los 5 años. Obviamente que mientras subsiste la indivisión, estamos en una comunidad. Y entonces ahí las personas que se encuentran en ese estado deben de ponerse de acuerdo en cuanto a la administración del bien. Y es un derecho que tienen los herederos. Bueno, en este caso ya son los que aceptaron herencia de permanecer en indivisión en el plazo fijado por la ley. Y lo pueden prorrogar. Ahora bien, la acción de partición, bueno, para que se dé la acción de partición debe existir primero indivisión. Ese es uno de los requisitos que establece la ley. Entonces, quien solicite la partición es el heredero, y lo que está pidiendo es que se le entregue la porción que le corresponde para que pueda él ejercer su derecho de dominio. Entonces, el artículo 1196 establece básicamente la imprescriptibilidad de la acción de partición. Es decir, esta puede pedirse siempre y cuando exista indivisión en cualquier tiempo. Pero ya vimos que el plazo es efímero, son 5 años y se puede prorrogar. En ese sentido, podemos hablar de que la acción de partición es imprescriptible mientras exista la indivisión. Ninguno de los coasignatarios, dice el 1196, de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión. A menos que intervenga un pacto de indivisión, la participación podrá siempre pedirse. Entonces, mientras dura la indivisión, puede en cualquier momento pedirse la partición. En ese sentido es imprescriptible, pero como les digo, no es un derecho eterno, sino que dura 5 años. Puede prorrogarse por 5 años. Pero en cualquier momento algún heredero puede solicitarla. Salvo que exista pacto en contrario, pero por el plazo establecido en la ley. Pero la cuestión aquí es que este derecho no es eterno. Dura 5 años, se puede prorrogar, pero puede solicitarlo cualquier persona. Dice que la acción de partición, no se extingue por la prescripción extintiva, porque aquí estamos hablando del derecho de herencia, ¿vale? La prescripción extintiva es un modo de extinguir las obligaciones, y aquí estamos hablando de un derecho de herencia, estamos hablando de un derecho real. Luego tenemos, como decíamos anteriormente, que la comunidad puede terminar por diversas causas, ¿no? Y ya las vimos, ya sea que los bienes pasen al dominio de una sola persona o los adquiera un solo heredero o un tercero, y entonces ahí termina la comunidad, o con la partición, que se dividen ya los bienes. Ahora bien, si los bienes pasan al dominio particular de alguien, entonces se extingue también la acción de partición, ¿no? Porque ya no se puede, porque la partición solo opera cuando hay indivisión.
Solo cuando hay indivisión opera la partición. De lo contrario, no opera. Bueno, no sé si tienen preguntas. Sí, licenciado, tenía una pregunta. Ajá. Y es respecto de precisamente este derecho de proindivisión, porque... Indivisión. Ajá. Indivisión, disculpe. Pero si en el testamento ya se ha estipulado que le corresponde a cada quien, digamos, ¿cómo se podría hacer en ese caso? ¿O estamos hablando de una sucesión intestada? No. Vaya. Usted puede tener en el testamento derecho a un bien. Sí, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que hacer usted primero? Aceptar la herencia. Primero una vez que se abre la sucesión, hay que aceptar la herencia. O sea, la diligencia de apertura de la sucesión de herencia. Pero acá se pueden dar la separación de bienes para los acreedores, etc. Ya cuando está bien definido qué le corresponde a usted, porque aquí, o sea, en este momento no es que como es un proceso judicial, ¿no? Acá resulta que usted, ¿qué necesita usted para que un bien sea suyo? Por ejemplo, heredó una finca. ¿Qué necesita para que ese bien sea suyo? Aceptarlo y acreditar el derecho que tengo como heredero. Para adquirir el dominio. Pero además de eso, ¿qué más necesita? Ahí solo tiene un derecho. No, pues eso sí, eso es un derecho. Necesita un título de propiedad, necesita inscribirlo. Eso es lo que necesita. Entonces, cuando ya hay aceptación de herencia, los bienes, ese patrimonio, digamos que hay 3 herederos de esa finca. Ahí lo que hay es una comunidad. Entonces hay que separar esos bienes. Hay que hacer la división de esos bienes. Hay que hacer la partición con el objetivo de entregarle a cada quien la parte que le corresponde. Obviamente que el juez decreta la partición. Y cuando ya decreta la partición, es con el objetivo de que usted vaya a inscribir ese bien a su nombre, con la sentencia judicial, al registro de una finca, la propiedad raíz e hipoteca. Entonces, es un proceso legal. Acuérdese que en los procedimientos legales, o sea, hay que cumplir una serie de formalidades para que usted pueda ejercer el dominio, debe tener el título de propiedad. Y ese título de propiedad es la sentencia que le emite el juez. Con eso usted se va al registro. Por eso se da la partición. Mientras no se dé eso, estamos en un proceso de comunidad, de indivisión. Pues hay que repartir eso, pero eso no es que tome, este es tuyo. No es así. Estamos, ¿verdad? Claro que sí, licenciado. Muchísimas gracias por su paciencia. Gracias, muy amable. No se preocupe, no, pero si es que si aquí estamos, así es la cuestión. Vaya, entonces, si no tienen más preguntas. Buenos días, licenciado. Yo le ¿Sí? quería preguntar que usted me envió un mensaje con Sí, respecto al y diferido. respectivamente así es. Usted no me parecía enlistado. Eso significa que si usted hubiera hecho el parcial, yo no le hubiera podido colocar su nota. Entonces usted debe garantizar ahí, hacer el trámite administrativo para que cuando haga usted el diferido me aparezca en el listado y yo pueda colocarle la nota. Si no, no voy a poder. Es que miren, yo ya les publiqué las notas. Vean las notas. No me vayan a salir allá cuando estemos haciendo el quinto parcial. Mire, fíjese que no tengo nota de la tercera evaluación o de la segunda evaluación. No, ustedes deben de andar en la jugada también en sus cosas, ¿verdad? Como deben de saber cuándo es el diferido, con todo eso deben de saberlo. El diferido ya les dije que lo voy a hacer el próximo miércoles en la hora clase. Bueno, de 6:30 a 6:30, a 8:30, ¿verdad? Vaya, entonces,
usted garantice que me aparezca en el listado, porque si no, no lo voy a poder poner nota. A eso me refiero. Es como una advertencia. Eso no depende de mí. ¿Alguien más levanta la mano? La de la, Vaya, perdón. está bien, licenciado. Lo único que yo ya cancelé el diferido. Sí, supongo que va a salir en el listado. Si no, pregunte eso. No, Ajá. pero que es que no solo es el diferido que hay que cancelar, va, usted sabe, ¿va? Para que me aparezca en el listado no es el diferido. Ahí me aparece que ya pagó el diferido, pero no es eso lo que yo le estoy diciendo. ¿Alguien más levantaba la mano? Gracias, licenciado. Vaya. ¿Quién más levantaba la mano? No logro ver. ¿Alguien más ha levantado la mano? Yo no lo he levantado, pero si no hace uso de la palabra, solo quiero consultar. Dijo, ya publicó los de la cuarta nota. Sí. Pregunto, ¿dónde Sí, están? ¿En Teams? publicados. Están en el portal, en Teams también, no, en Teams no, en el portal. En el aula virtual también, desde ayer, en el aula virtual desde ayer ya están las notas ahí. Pero en el portal de la universidad, no, desde antier estaban ahí en el aula virtual. Ahí la ventaja del aula virtual que usted ve la nota, ¿cómo se llama? Usted ve la nota